Hasta la historia misma deja de funcionar como una referencia para la continuidad del género humano. Parte del desfallecimiento del proyecto moderno se puede leer como la descomposición misma de esta continuidad. No es casualidad que las personas ya no sean capaces de ubicar su existencia históricamente, que no sepan a qué momento pertenecen, de dónde vienen, a dónde van. Es como si sus vidas estuvieran por fuera de todo tiempo histórico. Para saber todo eso, sin embargo, debería presuponerse alguna continuidad, algún hilo conductor intrínseco a la historia. Pero hace ya tiempo que nuestros posmodernos advirtieron la radical falta de unidad de la historia misma y, para salvarnos del etnocentrismo, propio del despliegue histórico de Occidente, se dedicaron a destrozar toda continuidad y se abocaron a las pequeñas historias, en detrimento de los esfuerzos de síntesis y recomposición a través de los cuales nos reconocíamos en una historia mayor. Así se quejaba ya Finkielkraut en la década de 1980. Los historiadores ya no desarrollan el hilo del tiempo, lo rompen y nos enseñan a no descubrir en nuestros antepasados la imagen o el esbozo de nosotros mismos. Ese no descubrimiento impacta en la identidad, desenraizándola del pasado. En efecto, la historia ha sido despedazada en pequeñísimas genealogías dispersas e inconexas, llamadas por Foucault a fragmentar todo lo que permitía el juego consolador de los reconocimientos. Lo que había que lograr era una historia que introduzca lo discontinuo en nuestro ser, que divida nuestros sentimientos, que multiplique nuestro cuerpo y lo oponga a sí mismo, que tampoco deje nada sobre sí que tenga la estabilidad tranquilizadora de la naturaleza, que se ensañe contra su pretendida continuidad. Pero ¿cómo sujetar la continuidad de una identidad a la radical discontinuidad de la historia? La pregunta por la identidad se vuelve importante en un momento en que las adscripciones automáticas se ponen en tela de juicio. En las sociedades premodernas, el individuo no se pregunta por su identidad, dado a que ésta viene dada automáticamente. Las referencias de sentido premodernas son demasiado sólidas y estables como para generar crisis permanentes de identidad en la sociedad, donde domina además una concepción cíclica de la historia. Todo vuelve a su punto de inicio y, así, todo se encuentra a sí mismo una y otra vez en un movimiento continuo. Por eso la pregunta sobre la identidad es una pregunta esencialmente moderna. El desconcierto respecto de la identidad surge como condición de la vida en el mundo moderno, subraya Francis Fukuyama. El proceso identitario está intrínsecamente ligado a la modernidad occidental, sostiene el sociólogo Jean-Claude Kaufmann. En esas sociedades, los atributos ya no operan por fuera de la historia y por eso traen consigo la pregunta por el quién de la identidad. Si bien es cierto que los tiempos modernos diluyeron el poder de identificación de una serie de atributos tradicionales o premodernos, religión, familia, estamentos, castas, lealtades, feudales, etc., trajeron consigo otros en su reemplazo y mantuvieron otros tantos en pie. El hombre moderno se pregunta por su identidad, pero todavía puede dar una respuesta. La sociedad moderna le brinda recursos para hacerlo. De hecho, las identidades son tan fuertes en la modernidad que la política girará sin cesar durante una buena cantidad de tiempo en torno a la nación y a la clase. La nación y la clase son referencias identitarias modernas. La pregunta sobre el quién considera estos atributos como relevantes. De ellos surgen ideologías fuertes, como el nacionalismo o el marxismo.
La primera reclama la identificación del soberano con los atributos identitarios de la nación. La segunda reclama la identificación de una clase social y sus atributos económicos con el devenir de la historia. En sus versiones totalitarias, el fascismo y el leninismo, ambas identificaciones se terminan haciendo con la mediación del aparato del Estado absorbido por el partido. Estas referencias modernas, en cualquiera de sus versiones, se tambalean en el mundo actual. Resultan demasiado sólidas para nuestra posmodernidad. Uno no escoge su nación, y esto resulta hostil al sentido posmoderno que demanda una elección a la carta permanente. Se impone por doquier la idea de que mi identidad no puede ser nada que yo no haya escogido o, más todavía, construido. De aquí la extendida popularidad de considerarse ciudadano del mundo, que aprovecha en su Agenda 2030 las Naciones Unidas. Uno tampoco se identifica con su clase allí donde la clase media se ha extendido sin pausa, donde la clase obrera ya no representa la mayoría de la sociedad y donde el sistema postindustrial directamente la ha barrido hasta grados insospechados. Nuestra posmodernidad no abandona el problema de la identidad, sino que pone en el centro atributos de muy distinta índole y se divierte con ellos. El foco apunta a atributos individuales privados y, dentro de lo posible, electivos. El género representa uno de los ejemplos más claros al respecto. En torno a él ha surgido toda una ideología política, consistente en negar las determinaciones biológicas del sexo, releídas como opresión patriarcal y heteronormativa. El sexo es un atributo identitario tanto tradicional como moderno. El feminismo nace en la temprana modernidad en torno al problema político de la igualdad sobre el sexo, que es un dato biológico, dado sin mediar ninguna elección. El género, en cambio, se refiere a los roles y las expresiones sociales vinculadas a un sexo. Se esfuerza por absorber a este último dentro de su dominio hasta borrar cualquier referencia biológica. Dicho de otra manera, el género, entendido como construcción cultural, como artificio, tiene por objetivo terminar de negar la pertinencia del sexo para la identidad del individuo. La identidad sería dada por el género, que se puede elegir, y no por el sexo, al que hay que hacer desaparecer. De esta manera, haber nacido hombre o mujer no significa que uno sea hombre o que sea una mujer. La ideología de género es la resultante de esta operación. Lo que ella afirma por doquier es que mi sexo, como biología, no dice nada acerca de mi identidad. Es el género, como conjunto de roles sociales, expresiones culturales y orientaciones del deseo, el que interviene en mi identidad. Pero al quedar el género escindido del sexo y volverse contra este último, se revela como una entidad ficcional. El género se representa como un mero conjunto de atributos culturales sin ningún piso natural en el que reposar. De ahí que el individuo se ha quedado sin suelo. Se ha invitado por esta ideología a escribir su propia ficción, más allá de cualquier determinación biológica. Como resultado, se dirá por fin que mi identidad de género determinará mi género y que yo mismo escojo mi identidad de género a través de mi autopercepción. La categoría género quedará vaciada entonces incluso de cualquier solidez sociocultural de otrora, apuntando nada más al yo que se autodefine. Este dogma ideológico puede resumirse así. Pregunta: ¿está impactada mi identidad por mi sexo? Respuesta: no, está impactada por el género.
Pregunta: ¿qué determina entonces mi género? Respuesta: lo determina la identidad de género. Pregunta: ¿y qué determina mi identidad de género? Respuesta: la autopercepción de género. Conclusión: clímax del idiotismo. Nuestra posmodernidad lleva la ansiedad por la identidad a su grado máximo. Esto es así porque se descartan todas las referencias permanentes o durables, tanto culturales como naturales. El problema de la identidad ya no adule tanto a grandes estructuras sociales, religión, nación, clase, como a asuntos personales altamente variables: género, orientación sexual, edad, peso, dieta, salud mental. Otros, menos variables, como la raza o la etnia, también se colocan en el primer plano de las luchas por el reconocimiento y fascinan por el carácter minoritario y marginal de sus atributos. De esta forma, las sociedades son fragmentadas en una cantidad siempre creciente de conflictos y nuevos movimientos que se articulan en torno a ellos: militancia feminista, militancia LGBT, militancia estudiantil, militancia contra la gordofobia, militancia vegana, militancia antiespecista, militancia antipsiquiátrica, militancia racialista, militancia indigenista, etc. Es un error creer que, por el énfasis en asuntos otrora personales en detrimento de los grandes relatos públicos como la clase o la nación, estas pequeñas ideologías identitarias de nuestra posmodernidad no serían colectivistas. Es precisamente al revés. La consigna consiste en politizar lo personal, lo cual equivale a no dejar elemento alguno de la identidad que pueda definirse fuera de las fuerzas sociales en pugna y, en última instancia, fuera del Estado. El reconocimiento que demandan los llamados nuevos movimientos sociales es de carácter estatal, lo que equivale a decir que es coercitivo. El feminismo quiere leyes de cuotas de género, tanto en el sector público como en el privado. El movimiento LGBT reclama leyes para que los ciudadanos ajusten incluso sus maneras de hablar a las autopercepciones de los militantes trans, que financien hormonas y convaliden cambios curriculares. Los militantes veganos se encantan con la idea de disminuir el consumo de carne a través de impuestos y trabas comerciales. Los militantes racialistas afroamericanos reclaman subsidios, reparaciones históricas, becas y otros privilegios otorgados por el Estado a personas de acuerdo con el color de su piel. Con gran orgullo denominan todo esto discriminación positiva. El colectivismo de estos grupos identitarios consiste en el establecimiento de una relación necesaria entre un determinado atributo de la identidad y toda una serie de posiciones políticas e ideológicas que se desprenden automáticamente de dicho atributo. Un homosexual no puede no ser progresista. Una mujer no puede no apoyar el aborto. Un afroamericano no puede siquiera pensar en votar por Donald Trump. Un inmigrante en España no puede apoyar a Vox. Un indígena no puede no abrazar a los partidos de izquierdas que hablan en su nombre. Lo contrario supone una anormalidad, una falta de conciencia identitaria, a la que se le pone distintos nombres según el caso: falta de sororidad, falta de empatía, falsa conciencia, funcionales a la heteronormatividad, traidores, ignorantes, sumisos, etc. Así, el color de la piel, el sexo o la orientación sexual, por ejemplo, reclaman por sí solos una adhesión político-ideológica que ejerce una enorme presión sobre las personas. Al homosexual que no respalda la militancia LGBT le falta conciencia de género. Es un desgenerado.
como el obrero sin conciencia de clase era un desclasado. Esta forma de colectivismo es atroz, porque deshace a la persona en un único atributo arbitrario que se postula como el núcleo absoluto de su identidad político-ideológica. Tan importante se ha vuelto el asunto de la identidad en nuestros tiempos que el término identity politics o políticas de la identidad se ha hecho muy recurrente desde principios del siglo XXI. La política pasa a gestionar la identidad de los individuos, que se recuestan a su vez en ella para obtener reconocimiento. En una sociedad así, se genera una paradoja interesante. La política no se trata de mirar a la polis, sino al ombligo. El individuo selecciona algún rasgo que considere pertinente de su identidad personal, preferentemente alguno tenido por marginal o minoritario, y lo transforma en material político. Construye en torno a él amigos y enemigos. ¿Tengo problemas de peso? Mis amigos son los movimientos obesos y mi enemigo es la industria de la moda que impone patrones injustos de belleza. Soy una mujer y no quiero hacerme cargo del ser humano que está desarrollándose en mi vientre. Mis amigos son los grupos abortistas que insisten en que no hay nada de malo en matar a mi hijo en gestación. Y mi enemigo es el hombre que representa el sistema patriarcal, que anula a la mujer en la maternidad. ¿No me identifico con mi cuerpo biológico? Mis amigos son los movimientos LGBT que repiten que el género autopercibido es suficiente para determinar la sexualidad. Y mis enemigos son aquellos que sostienen que la biología tiene algo relevante que decir sobre la condición humana y quiénes somos. La identidad se politiza cuando se convierte en el principio de una división del tipo amigo-enemigo. Desde la década de 1980, muchos han venido advirtiendo sin descanso sobre el fin de la política. Algunos incluso hablaron del fin de la historia. Pero esto ya no puede tomarse en serio. Ya no estamos en tiempos pospolíticos, sino todo lo contrario. La política se ha expandido de tal manera que incursionó en atributos de la identidad que antes se tenían por privados e íntimos. Hoy día, hasta el más mínimo aspecto de la vida puede dar lugar a un relato de opresores y oprimidos, capaz de politizar a un grupo de personas en torno a una nueva causa. De la política de las grandes categorías sociales, como la religión, la nación o la clase, hemos pasado a la política de la identidad basada en atributos menores tales como el género, la orientación sexual, la dieta o la autopercepción. Los antagonismos sociales se trazaron mayormente en torno a gustos, estilos y modos de vida. La multiplicación y el enorme éxito de los llamados movimientos sociales responde a esta creciente fragmentación social basada en atributos menores. El movimiento social toma un atributo identitario, por ejemplo, ser mujer. Acusa una injusticia, por ejemplo, la violencia de determinados hombres contra determinadas mujeres. La relee en términos políticos. Por ejemplo, los hombres en general son enemigos de las mujeres en general. Y termina absorbiendo la complejidad del atributo identitario inicial, ser mujer, por una simplificación política del mismo, ser feminista. De lo cual surge que una verdadera mujer debe ser feminista o bien llamarse al silencio. La paradoja de la politización de la identidad es que encierra al individuo en una versión simplista y degradada de sí mismo. La política siempre involucra procesos de identificación. Para identificarse con algo, primero hay que identificarse a sí mismo. La misma división amigo-enemigo, en torno a la cual se levanta lo político, según Carl Smith, implica una operación de identificación. Por eso,
La especificidad del momento actual no tiene que ver con la identificación en sí misma, sino con los atributos en torno a los cuales está teniendo lugar la identificación política. En este punto hay que distinguir lo que es propio de las izquierdas de lo que es propio de las derechas. Allí donde aquellas se inclinan últimamente por los atributos menores y la politización de lo privado y de lo íntimo, las derechas reivindican la importancia de las grandes referencias de sentido. Las izquierdas, difusas o nuevas izquierdas, apuestan a atributos como el género, la orientación sexual, la autopercepción, el peso, la dieta, las razas minoritarias, las etnias minoritarias, etc. Las derechas apuestan a la patria, la religión, la civilización occidental, la tradición nacional. Es como si las derechas quisieran salvar la frontera que divide lo privado de lo público, mientras las izquierdas se esfuerzan por hacer volar por los aires esta diferencia politizando cualquier rasgo otrora considerado personal o privado. Hay que conceder que la voluntad de politizar lo privado se ajusta mejor al ethos posmoderno de la autenticidad. Las grandes referencias sociales en las que se apoyan las derechas, precisamente por ser tan grandes como tradicionales, no satisfacen muy bien la demanda de autenticidad que recae sobre el individuo. Hoy estamos llamados a ser auténticos, originales, únicos, en un mundo que cambia por entero, tecnológica, política y culturalmente, a cada rato. Cada uno está llamado a construirse a sí mismo, y esta construcción de sí se vuelve sospechosa cuando se establece en torno a grandes referencias de sentido heredadas. Lo nuevo es bueno, lo viejo es malo. Tal es el dogma de nuestros tiempos. Por eso las izquierdas, mientras llevan adelante su desquicio identitario en torno a atributos menores, impulsan la deconstrucción de las grandes referencias de sentido que abrazan las derechas. La patria refleja una historia de racismo, barbarie e injusticias históricas varias. Occidente equivale a colonialismos, genocidios e imperialismos. La religión es inquisición, dogmatismo y retraso. La tradición es hazmerreír, irracionalidad y sumisión. Incluso la biología se convierte en el motor de la opresión, la heteronomía y la arbitrariedad. Mientras apuestan en nuestro siglo por la politización de los atributos privados e íntimos de la identidad, y mientras ponen en marcha este proceso de estigmatización de los atributos fuertes en los que las derechas buscan apoyarse, las izquierdas llevan adelante una maniobra final. La multiplicación sin límites e incluso paródica de los atributos identitarios que a continuación buscarán politizar. Licúan la identidad, por así decirlo, y se sirven de sus fluidos. Esta es una operación netamente posmoderna que persigue en último término deconstruir la identidad en partículas efímeras y siempre intercambiables. Apostar por el género, por ejemplo, no es simplemente apostar por la mujer, en este caso se apostaría por el sexo, sino fundamentalmente por la multiplicación hasta el absurdo de un sinfín de identidades de género a la carta, que no implican sino la deconstrucción misma de la identidad. Tal multiplicación tiene por efecto ir borrando cualquier determinación sexual biológica y cualquier patrón cultural convencional. Derriban así la biología y la cultura como referencias identitarias estables. Judith Butler, una de las más importantes ideólogas del género que tienen las izquierdas, dice en su obra más importante: la multiplicación paródica de identidades fluidas impide a la cultura hegemónica y a su crítica confirmar la existencia de identidades de género esencialistas o naturalizadas.
También explica que lo insólito, lo incoherente, lo que queda fuera, nos ayuda a entender que el mundo de categorización sexual que presuponemos es construido y que de hecho podría construirse de otra forma. Lo que quiere decir es que para subvertir la idea de una relación necesaria entre la identidad de género y el sexo biológico del individuo, hay que multiplicar hasta el absurdo las identidades de género y volverlas fluidas. Esta estrategia se ha derramado por doquier. Hoy Facebook, por ejemplo, ofrece 54 opciones de género a sus usuarios a la hora de abrir un perfil en la red social. El listado parece una broma. Se trata de la multiplicación paródica de la identidad. Entre otras opciones, uno encuentra poliamoroso, poliamorosa, poliamorosox con X, puto, torta, traba, mujer heteroflexible, varón heteroflexible, lesbo flexible, neutro, ninguno. En la red social de citas como Tinder, la cantidad de opciones son 27 y los medios tuvieron que sacar notas de prensa explicando qué significaba cada una. Por ejemplo, un andrógino es una persona cuya identidad está conformada por rasgos tanto masculinos como femeninos, pero un androgynous es una persona que se siente identificada con la estética andrógina sin que esto le tenga por qué convertir en andrógina. ¿Ah? Por otra parte, tenemos la opción neutrois, que sería aquella persona cuya identidad no está conformada por ningún rasgo ni masculino ni femenino. Pero a continuación el listado nos ofrece la identidad neidher, que se define como aquella identidad que no se ajusta en su totalidad a la división binaria tradicional hombre-mujer. Para agregar confusión, la siguiente es no binario, que sería una persona transgénero que no se siente ni hombre ni mujer. ¿Marciano acaso? No obstante, más adelante nos topamos con otras opciones que confunden todavía más a la identidad. Dos espíritus correspondería a personas que alternan actitudes masculinas y femeninas, tanto a nivel estético como a nivel social o sexual. Es difícil diferenciar esta alternativa de la opción bigénero, que alude a la persona que se identifica con dos géneros, pudiendo oscilar su identificación en un mayor grado hacia uno de los dos. Y para empeorar todavía más el asunto, hacia el final se nos ofrece ser pangénero, que sería aquel que se identifica con todas las etiquetas existentes a la vez y sin que ninguna de ellas se imponga sobre el resto. Esto es muy difícil de concebir si observamos que las categorías se excluyen necesariamente entre sí. Por ejemplo, ¿cómo puedo ser pangénero si eso me lleva a ser al mismo tiempo agénero, persona que no se identifica con ningún género, y bigénero, la persona que se identifica con dos géneros? Toda esta confusión, todo este pastiche absurdo, alevosamente autocontradictorio, ilustra la condición de la identidad en la era posmoderna. La multiplicación paródica imposibilita que la identidad sea estable. El individuo queda mareado frente a una avalancha de opciones que lo desbordan. La persona queda sin saber siquiera quién es. ¿Y hay alguien más abierto a la manipulación que aquel que no sabe ni siquiera quién es? Precisa la filósofa Ana Marta González que el típico problema posmoderno de la identidad se refiere sobre todo a cómo evitarla, cómo mantener siempre todas las opciones abiertas, sin comprometerse con ninguna en particular. Por esto mismo, nuestros tiempos posmodernos son decididamente adolescentes. La dificultad para lograr la continuidad de la mismidad a la que se enfrenta el adolescente ya no corresponde a un rango etario particular, sino que acecha a cualquiera.
Es nuestra sociedad la que se ha vuelto adolescente. Es nuestra sociedad la que ha creado condiciones en las que lograr una identidad sólida y concreta resulta muy difícil para los individuos. Por eso el asunto de la identidad, otrora vinculado sobre todo a la adolescencia, como vimos con Erikson, se convirtió en uno de los tópicos más importantes del siglo XXI.